Hola a todos, bienvenidos una vez más a Comiding, el podcast donde construimos un libro de recetas a través de historias e inspiración. Soy su host, Pablo Mella. El mundo de la cocina está rodeado por distintas problemáticas que requieren un enfoque multidisciplinario. En el caso de mi invitada de hoy, ella no solo se destaca en el mundo de la mixología y la fermentación, habiendo trabajado en dos de los restaurantes más creativos del mundo, pero también es una apasionada de temas como el diseño de salón y la influencia de la antropología en la cocina. Una perspectiva única para un episodio profundo. Les recomiendo que se queden hasta el final para que descubran la infinidad de temas que discutimos. Esto es Comiding Podcast. ¡Vamos! Bienvenidos una vez más a Comiding. Hoy me acompaña una invitada con un conocimiento enorme en sus campos de práctica y seguro van a aprender muchísimo de ella. Desde Copenhague, Dinamarca, me encuentro con Esther Merino, quien trabaja en el reconocido restaurante Alchemist con 2 estrellas Michelin. Allí Esther se encarga de la producción y desarrollo de bebidas fermentadas, kombucha, kefir de agua, el diseño del menú de coctelería, las destilaciones y desarrollo de nuevas bebidas. Ella es graduada en Gastronomía y Artes Culinarias del Basque Culinary Center y es una emprendedora apasionada de la antropología, la sala y la atención al cliente, especialmente en coctelería y el desarrollo de bebidas. Además de su actual posición, Esther ha trabajado en diferentes restaurantes como Gallery by Chele González en Manila, Filipinas, Amas y Noma, estos 2 últimos en Copenhague, entre otros ocupando varios puestos en diferentes áreas, incluyendo cocina, sala, desarrollo de bebidas de investigación y desarrollo. Y a pesar de su juventud, Esther es una referente en su campo y estoy muy feliz de que sea mi invitado hoy en Comiding. Esther, qué gusto que me puedas acompañar. Hola, buenas a todos. El gusto es mío, la verdad es un placer. Y Esther, ya antes de empezar a conversar, sé que esta entrevista va a ser muy técnica porque el conocimiento que manejas es bastante grande, ¿no? Entonces, me parece importante que empecemos con una especie como de glosario corto, ya que no todo el mundo es experto en tu rama, ¿te parece? Como tú me indiques. Buenísimo. Ayúdame a explicar de manera corta, no entremos en demasiado detalle, los siguientes términos, terminología básica de tu trabajo. Y creo que el más importante para ti sería la fermentación, ¿no? Bueno, es un concepto que ha evolucionado mucho y yo creo que hay que empezar a cogerlo por la forma más inclusiva y más genérica, que al final la fermentación es un proceso bioquímico en el que una sustancia orgánica se ve transformada por la acción de un microorganismo o microorganismos externos, ya lo veremos, que a veces con una kombucha son varios microorganismos, no solo un tipo, em, y generalmente lo convierte en una sustancia más sencilla. Y luego, por supuesto, desde un punto de vista más gastronómico, culinario, es ese proceso que nos da la magia, la aparición de nuevos sabores, de nuevos aromas, de aminoácidos, de ésteres, de un sinfín de posibilidades que gracias al conocimiento que muchas personas nos han compartido, pues podemos sacar aplicabilidad y seguir creando nuevos productos, nuevos sabores y elaboraciones deliciosas con lo que tenemos a nuestro alcance. Y dentro de esas fermentaciones está la fermentación alcohólica. Ujú. Y Eso ese es. proceso es parecido. Entiendo que conviertes azúcares en etanol, en dióxido de carbono, ¿no? Eso es. Eso es. Bien, Exactamente es eso. algo estudiado entonces, está bien. Y después la destilación. Sí, ahí tenemos que tener muy claro que la destilación es un proceso de separación. Es Ujú. un proceso físico que está basado en básicamente el tratamiento térmico. Luego estaría también la destilación al vacío, donde ya jugamos con otro parámetro nuevo que es la presión atmosférica, es decir, destilamos a bajas presiones, luego conseguimos poder destilar a bajas temperaturas también. Pero genéricamente la destilación es un proceso de separación en el que por los diferentes puntos de ebullición de diferentes componentes logramos evaporarlos y luego por un contraste térmico, en este caso del frío,
logramos condensarlos de nuevo en forma líquida. Y en la práctica, en tu campo, ¿cuáles son ejemplos de destilación que tú usarías digamos, en tu vida diaria? La destilación es algo que amo, que adoro, me motiva mucho y hace este sentimiento tan bonito que seguro que mucha gente me va a entender, que es ese sentimiento de efervescencia y que estás en cada momento aprendiendo algo nuevo. Y básicamente con la destilación lo suelo aplicar evidentemente a maceraciones, infusiones o bebidas con contenido en etanol, en alcohol, pero también a bebidas fermentadas, porque la destilación, al ser un proceso de separación, nos da un abanico muy, muy amplio de posibilidades, tanto en lo que se destila como en lo que queda en el matraz inicial que no se ha destilado. Y además nos ayuda a entender la complejidad aromática o cómo se comportan diferentes aromas por ese punto de ebullición o de evaporación, por ese punto también por el tipo de solubilidad que tengan o por el tipo de volatilidad que tengan. Entonces, un ejemplo muy sencillo que creo que es fácil de entender es el destilado de habanero. El destilado de chile habanero, como Ujú. sabemos, el chile habanero tiene un componente que es la capsaicina. Y muchas veces por la sensación picante o picosa que nos provoca sensorialmente, no podemos apreciar otras características que tiene el habanero, como el pepino, el melón, las fresas, los frutos rojos. Conociendo un poco todos los parámetros que se pueden controlar dentro de la destilación. Yo en este caso sobre todo aplico destilaciones al vacío, destilaciones a baja presión y temperatura, pues puedo ver o me permite partir mirando qué punto de ebullición puede tener la capsaicina, o en este caso mucho más fácil. La capsaicina tiene volatilidad muy baja, es decir, siempre que la destilemos nunca va a pasar al matraz final después de la destilación. Entonces nos permite, o en este caso a mí me permite crear un destilado que no tiene ese aspecto de la capsaicina picante, pero que contiene todas las características que asociamos a el chile habanero. En este caso, la fresa, el pepino, los frutos rojos, etcétera. Me parece interesantísimo porque al final abres un abanico de posibilidades a la gente que no tolera bien el picante o que no lo puede comer por cierto tema Sí. fisiológico, ¿no? Y sobre todo también es descubrir, o a mí lo que me emocionó es Ujú. descubrir características que nunca había asociado al habanero y cómo luego encontrar esa aplicabilidad en aperitivos, en coctelería, o incluso es súper interesante no solo destilar habanero en base alcohólica, por así decir, sino destilar un vinagre de habanero o destilar un fermentado de habanero. Las destilaciones con vinagre son increíbles y sobre todo el combinar destilaciones de bebidas fermentadas con destilaciones en base de alcohol te permite hacer un blending en esa fase. Ya sabes que normalmente cuando destilamos, lo primero que estamos destilando es el alcohol porque tiene una volatilidad alta, y lo acumulamos. Entonces seguramente, imagínate que hemos macerado habanero en vodka de 40 grados. En nuestra destilación final seguramente quede un destilado de más de 50 por ciento de volumen alcohólico. Y entonces muchas veces o normalmente lo que se hace es echar agua para rebajar ese volumen alcohólico. Yo muchas veces en vez de echar agua lo que hago es echar un destilado de vinagre o un destilado de kefir o un destilado de kombucha, porque al final todos esos componentes aromáticos que nos regala ese proceso fermentativo, con anterioridad, al destilarlo, vemos cómo podemos arrastrar diferentes componentes aromáticos que no tienen polaridad en alcohol y que no surgen porque simplemente la primera maceración en el alcohol se ha basado en eso, en una maceración, en una infusión. Entonces es como que se abre un abanico lleno de posibilidades en el que básicamente cada combinación que creas estás creando una nueva categoría. Estás creando algo que no se puede llamar whisky de habanero o vodka de habanero, o estás creando otra cosa. Y creo que a todos nos encanta crear o descubrir cosas nuevas, y la verdad que en el mundo de las bebidas mi sensación es que casi todo sigue esperando a ser hecho.
Exacto, y esa es la sensación que me da cuando me cuentas esto, de que hay tanto por hacer y que incluso en la industria de la coctelería eh, va un paso por atrás de la gastronomía, de la comida, justamente porque creo que, o dime tú por qué es, pero creo que se ha trabajado mucho más en la parte de la comida y no hay tantos exponentes que han trabajado en lo que tú estás haciendo. Creo que en general sí que dentro de la especialización de sala de servicio y atención al cliente Ujú. hemos tenido un poco, hemos arrastrado, tenemos pendiente formarnos e intentar que esté en el mismo plano de importancia la calidad del servicio con el conocimiento técnico de diferentes parámetros, tanto de psicología como de intangibles como la luz, la música y el ruido, o como todos los procesos físico-químicos que pueden inferir en el servicio de una bebida. Es interesante y me encanta esta entrevista. Vamos a ir un poquito más desordenado de lo que normalmente voy, pero creo que contigo se van abriendo diferentes ramas que vamos a ir explorando mediante vayamos conversando. Y bueno, mencionaste también maceración. Bueno, las maceraciones son las infusiones. Al final, normalmente o técnicamente nos referimos a macerar a temperatura ambiente, infusionar con tratamiento térmico positivo y crioinfusionar con tratamiento térmico negativo, es decir, usando nitrógeno líquido, hielo seco. Esos son los conceptos que normalmente hemos usado. Yo tengo que decir que lo que más me ha hecho aprender es probar y hacer, porque lamentablemente es esa asignatura pendiente que tenemos dentro de la sala de que nos falta mucha documentación y nos falta documentar muchos procesos, recetas, o sea, sigue pasando en coctelería que si hacemos la reflexión o si hacen la reflexión conmigo de qué qué receta de cualquier cóctel conocido tenemos a nuestra disposición, sigue siendo muy común encontrar mezcla de unidades, encontrar mezcla de unidades como gramos, mezclado con onzas, mezclado con centilitros, mezclado con mililitros. Y muchas veces es normal seguir viendo el zumo de media lima. ¿De Ujú. qué media lima? ¿Cuánto me da esa lima? ¿Cuánta dilución? Faltan mucho control muchos controles de diferentes parámetros que creo que todavía lamentablemente sigue siendo normal encontrarnos las recetas así. Y en cocina, como indicabas, quizás eso esté más evolucionado. eh, pero es como que tengo la sensación de que la sala lo hemos dado por hecho así, nos hemos acostumbrado a trabajar, en mi opinión, así de mal muchas veces. Entonces, dentro, por ejemplo, de las maceraciones, a mí lo que me gusta es parametrizar un poco los ratios, los tiempos y las temperaturas. Evidentemente, y esto también es sentido común, esto lo sabe todo el mundo, como digo yo, lo sabe mi abuela o me lo enseñó mi abuela, en este caso que es el sentido común, que elementos que son frescos como plantas, hierbas, raíces, normalmente van a hacer maceraciones a temperatura ambiente o en frío, porque vamos a hacer sobreextracción y vamos a promover sabores más bitters, más amargos. O jabonosos. Y en cambio, con cosas cocinadas o deshidratadas que han recibido un tratamiento térmico o que nos interese sacar una extracción bastante más potente y profunda en sabor, lo podamos promover a temperatura ambiente o incluso aplicando en un sous vide, en un baño María, con un tratamiento térmico positivo. Entonces aquí es pensar en primer lugar el sentido común y luego hacer esa reflexión interna de para qué lo quiero, cómo va a actuar este ingrediente y pensando también en los términos de sostenibilidad y eficiencia, porque muchas veces podemos infusionar usando hielo seco frambuesa, pero quizás metiéndolo en el frigorífico o dejándolo en un bote hermético en la terraza, en este caso en Copenhague, que hace más frío, lo puedo infusionar a temperaturas más bajas y no estoy gastando tanta energía ni tengo tanta necesidad de maquinaria o herramienta. Entonces, sobre todo es eso, el sentido común. Yo la verdad que aplico mucho tipo de maceraciones y siempre se basan sobre todo en eso, en el Mm. sentido común. Me encanta cómo lo explicaste. Creo que es una buena forma de empezar para justamente estar un poco más nivelados al momento de entender todo lo que nos vas a contar en las siguientes preguntas. Y quería preguntarte un poco sobre tu proceso creativo. Creo que muchas veces cuando pregunto a algunos de mis invitados sobre su proceso creativo,
me queda una sensación como de insuficiencia, ¿no? Como, sí, la inspiración me llega por acá, sí, que estoy todo el rato creando. Tal vez no me quieren revelar mucho, no sé. No lo sé, yo creo que al final todo no es ni mejor ni peor, es diferente, cada uno somos de, como se suele decir, de nuestra madre y nuestro padre y cada proceso, o sea, yo sigo siendo muy romántica y la inspiración puede venir de muchas maneras, pero sí que creo quizás que cuando profesionalmente nos dedicamos a esto y sobre todo a procesos de creatividad, tenemos que tener una metodología clara porque ya no solo vivimos de ese romanticismo o de una inspiración concreta que llega en un momento concreto, sino que forma parte de nuestro trabajo y tenemos unas exigencias de, bueno, de que tenemos que crear un menú nuevo de coctelería o tenemos que crear un menú nuevo bajo en alcohol o de fermentados, etc, etc, etc. O sea, muchas veces no solo nos tenemos que mover con nuestras necesidades o con nuestra inspiración, sino con las necesidades de la empresa, del restaurante o del concepto en el que estemos trabajando. Mm. Entonces, en este sentido, yo sí que tengo un método bastante claro. A mí siempre me gusta partir por algo que aprendí gracias a mi tesis final de carrera, que fue acercarme a la antropología, al entendimiento del comportamiento humano alrededor de la gastronomía. Y siempre intento empezar por estos parámetros antropológicos de analizar qué relación tiene el ser humano con ese ingrediente, con esa técnica o qué hábitos de consumo comunes o más habituales tenemos como seres humanos. Y eso me permite también no solo ir a la generalidad, sino también ir a la particularidad de cada país o de cada área o de la zona donde esté o de cada segmentación de cliente. Evidentemente, yo sí pienso en una segmentación del cliente más asociada a gente pues más mayor. em, Sé qué hábitos de consumo quiero promover o sé qué productos les gustan y si es más juvenil, pues me tendré que fijar más en las tendencias. O si, por ejemplo, tienen que ser sabores de Ecuador, pues evidentemente me iré al mixque, no me iré a un tequila o un mezcal. O si me quiero basar en una bebida innovadora, pero a la vez que contenga raíces, pues intentaré mirar un poco eso, como me pasó, por ejemplo, con los chontacuros. Hice una especie de whisky utilizando chontacuros y, y sentí que la gente lo entendía mucho más porque aunque sea algo innovador, lo estaba mostrando de una forma muy familiar. Esto te iba a pedir, que creemos un cóctel juntos en base en tu experiencia en Ecuador, pero te me adelantaste. Creo que es más fácil que hablemos del que ya creaste. Hablaste del whisky de Chontacuros. Entonces, ¿qué proceso Bueno, utilizaste para, me tengo que imagino? pedirles disculpas porque no lo puedo denominar como whisky, Ujú, pero básicamente cogí un alcohol de grano de alta graduación y para mí fue algo muy sorprendente la primera vez que probé un chontacuro frito ujú. en el restaurante Somos de Alejandra Espinosa, me acuerdo perfectamente, nunca se me va a olvidar y además me parecieron tan grandes, o sea, fue algo que para mí supuso un reto, Esa explosión en la boca, ¿no? pero al probarlos fue algo maravilloso porque tenía tantas características como a mantequilla, a coco, la cruscencia que tenía también al estar frito. O sea, fueron características que a mí directamente me hicieron pensar en la untuosidad que tengo con un ron añejado, un whisky añejado, con un espirituoso añejado, vamos a decir. Ujú. Y entonces pensé que sería muy interesante aplicar ese concepto de esterificación que siempre asociamos al envejecimiento en barricas o a los envejecimientos con chips de madera, etcétera, en los destilados más conocidos, intentar extrapolar esa sensación tan untuosa y casi dulce con esos toques a coco a través del chontacuro. Y lo que hice es cogí chontacuros, los tosté en el hosper, entonces lo que logré es tener ese aspecto un poco ahumado y también como hacer esa reacción de Maillard caramelizando las proteínas que posee el chontacuro. Y después lo que hice es macerarlo, yo recomiendo macerarlo mínimo 2 meses y lo maceré en un alcohol neutro de grano. Y luego básicamente lo encabecé con un poquito de panela, de un sirope de panela 1 punto, o sea, 1,1, una parte de panela, una parte de agua para bajar ese volumen alcohólico. Y la verdad
que la receta que les propongo serían 6 centilitros de ese destilado o ese destilado añejado a través de tontacuros, con 3 centilitros de una manzanilla, un fino, un sherry wine, y luego otros 3 centilitros de un Pedro Ximénez. Vaso mezclador, removemos, servimos, un twist, un aroma de naranja y a disfrutarlo. Buenísimo. Y ahí me queda la pregunta al final, porque veo esa creatividad de, ok, maceremos un chontacuro. ¿Dónde está el límite de lo que podemos macerar y convertir en una bebida alcohólica como esta, no? Creo que no los hay en el sentido, evidentemente los límites los pone la toxicidad y un poco la aceptación de la sociedad, de lo que creemos. Pero evidentemente ahora mismo estamos en un momento de alta responsabilidad y en un momento de volver a reconectar a cliente con producto, en un momento de volver a mirar alrededor lo que la naturaleza nos proporciona y en un momento de volver a reunirnos con lo que significa comer. Comer significa una necesidad biológica, como es nutrirnos para poder llevar a cabo nuestras necesidades funcionales como personas, como seres humanos, pero comer también es socializar, y comer es cultura, y comer es desarrollo, y comer es medicina. Entonces creo que es momento de ensalzar todo eso a través de abrir los ojos y entendiendo un poco esas dos partes de la ciencia que yo creo que es tan importante, que muchas veces nos fiamos de las ciencias biológicas, químicas o físicas porque socialmente están mejor valoradas, pero las ciencias sociales como la antropología o la sociología nos dan una serie de pautas capitales súper importantes para poder desarrollar nuevos productos en sintonía y sobre todo promoviendo la sostenibilidad, usando los productos de forma integral y teniendo ese concepto que tenían nuestras abuelas, que no se tira nada. Yo siempre pongo ese ejemplo de que hace 2 años realicé un pequeño proyecto de sostenibilidad, analizando los puntos de contacto entre sostenibilidad y sala. Y cuando la contaba a mi abuela que le iba a presentar en un restaurante muy importante para mí en Noma, me decía que si iba a ser otra más con la banderita verde diciendo que era sostenible, que la estaba, que ella desde pequeña en su basura lo que tenía era cenizas, nada más, que hasta una cáscara de naranja la servía para aromatizar la casa cuando encendían el fuego. Y realmente fue, yo lo digo con cariño, un bofetón de realidad, pero un bofetón de realidad necesario, que me hizo ver que en realidad es lo que digo siempre, utilizar el sentido común y utilizar el conocimiento, los medios y la tecnología que tenemos ahora mismo a nuestra disposición, que es mucho más de la que tenían antes, e intentar hacer cosas deliciosas que promuevan la sostenibilidad y el cuidado medioambiental y sobre todo la sostenibilidad social con las personas y que nos permitan seguir disfrutando de eso tan bonito que es beber y comer a través de una mesa compartiendo con los demás. Que al final la cantidad de greenwashing que existe hoy es brutal, ¿no? La cantidad de gente que te dice que es sostenible cuando no lo es, cuando tiene una huella de carbono gigantesca y tantas cosas que ves en publicidad hoy en día es brutal, ¿no? Totalmente. Al final muchas veces hay que decir sostenible, pero es que la sostenibilidad hay que medir su calidad, porque como tú muy bien has indicado, hay veces que creemos que estamos haciendo un acto de sostenibilidad que es más insostenible que sostenible. Entonces hay que analizar muy bien eso y tenemos que también, como profesionales dentro de la industria de la hospitalidad y de la gastronomía, tenemos que empezar a crear herramientas y parámetros que nos permitan medir la calidad de nuestras acciones de sostenibilidad, porque nos van a ayudar a saber elegir, a saber priorizar y a saber dónde enfocar nuestros esfuerzos. ¿Cómo lo hacemos? Pues la verdad que sorprendentemente yo siempre que he hecho algún trabajo de investigación respecto a esto, hay muchísimas herramientas. Yo, por ejemplo, recomiendo una que se llama DEA, Data Envelopment Analysis, que básicamente el análisis DEA es una metodología, una herramienta que se ha usado siempre para medir la eficiencia
de industrias dentro de la fabricación, del capital humano, etcétera. Y esta herramienta nos permite analizar y concretar cuáles son los inputs que queremos promover para que vayan focalizados a los outputs que queremos mejorar. Es decir, si mis outputs son que quiero ser 90% plant-based menu y que además quiero tener desperdicio cero, en el diseño de mis inputs, de mis ingredientes, de los proveedores, de la huella de carbono, etcétera, estarán fundamentados en esos parámetros que me he generado en los outputs. Y ahí podré ver los porcentajes, gracias a esta herramienta del análisis envolvente de datos, podré ver los porcentajes y podré ver la calidad o cuál tiene más impacto respecto a estos outputs que quiero conseguir. Y dentro de tu experiencia en alta cocina, porque en alta cocina se habla mucho de sostenibilidad, ¿se está logrando? ¿Se ha avanzado? ¿Cómo lo ves? Bueno, voy a ser muy, muy sincera contigo, también con muchísimo respeto, pero hasta donde yo conozco y lo que yo siento es que creo que nos hemos fundamentado tanto en las dimensiones de la sostenibilidad en producto y planeta que nos hemos olvidado de personas. Y dentro de, bueno, generalmente en el concepto de sostenibilidad es profit, planet, people, y dentro de la industria de la hospitalidad las tres dimensiones que se definen es product, planet, people. Y creo que la sostenibilidad de personas muchas veces brilla por su ausencia y se nos olvida que nuestro capital humano, nuestras personas, los que formamos los equipos, van a ser los encargados de gestionar esas tres dimensiones. Luego, más si cabe, para mí la más importante es personas y creo que es la más olvidada y que se debería comenzar dentro de la industria de la hospitalidad por diseñar estrategias donde se promueva la sostenibilidad en personas con mejores horarios, incentivar ese equilibrio entre la vida laboral y personal y familiar, eh, incentivar las formaciones, dar herramientas de calidad, empoderar, dar una serie de incentivos que van a hacer que nuestros empleados o nuestro capital humano dentro de las empresas, primero, aumenten su espíritu corporativo, se sientan más parte de esa empresa, por lo que se van a sentir más dentro de los objetivos y a personalidad y valores que tiene esa empresa. Luego van a empujar más y van a ser los promotores y los motores que van a hacer que las dimensiones de Product y Planet, de producto y planeta sucedan. Bueno, todo esto está en el foco del debate ahora con el tema del cierre de Noma. Y tú estuviste ahí. ¿En qué años estuviste en Noma? Yo en Noma estuve en noviembre de 2020, Ujú. una especie de parón en la universidad donde estaba trabajando para ir un mes a Noma a realizar este proyecto. Era como una especie de prácticas a medida para hacer este proyecto de análisis de sostenibilidad entre Sala y los puntos de contacto que tiene con la sostenibilidad. Y luego tuve la suerte de que me ofrecieron trabajo, me quedé, luego pasó la segunda ola de la pandemia y me fui a la parte de Popel, de esta hamburguesería gastronómica que tiene Noma. Y la verdad que dentro de mi estudio, Noma para mí fue uno de los mejores representantes de cuidado en personas y me sorprendió muchísimo. Y sobre todo, la parte más importante que me sorprendió de Noma es que reconocen de forma abierta los actos o hechos que han hecho mal en el pasado y que son la prioridad de su futuro. Entonces, muchas veces tenemos que reconocer y ponernos colorados o rojos, como digo yo, para empezar a construir algo nuevo y sincero. Y creo que ellos lo hacían muy bien, aparte de que todo el sistema que tenían de cuidado interno del empleado es brutal. Todavía nunca he visto nada así en ningún otro sitio como en Noma. O sea, las formaciones internas, cómo implicaban al personal, los incentivos de guarderías, de formaciones, de hecho está Vente es una señora que una vez a la semana se sentaba con cada empleado, evidentemente de forma rotatoria, pero una vez a la semana te sentabas con ella y para mí es increíble
pensar que una vez a la semana alguien me decía, ¿cómo estás? Te sentabas con ella a hablar y la primera pregunta era, ¿cómo estás? Y ahí evidentemente la decías cómo estabas, la compartías tus inquietudes, cómo te gustaría crecer en la empresa, si habías tenido algún problema. Y la verdad que se creaba un vínculo de confianza súper fuerte que hacía que yo a día de hoy hablo de Noma como que fuese mío, como que lo fuese a heredar. Porque evidentemente esa semilla corporativa, que ese tipo de acciones implantaron en mí, nunca se me van a olvidar. Y no solo eso, sino que para mí son ejemplo de algo que intento aplicar en mi día a día. Imagínate, con todo lo negativo que se ha hablado del negocio, ¿no? Obviamente esas prácticas, esas malas prácticas del pasado tal vez terminan calando y terminan como manchas que son difíciles de quitarse, pero lo que tú estás contando y el reconocer los errores, eso también es importante, pero después, claro, se habló y René Redzepi habló de ese tema cuando decide hablar del cierre y la reinvención, más que nada de Noma, de que ese modelo ya no era sostenible. Claro, y yo particularmente creo que nunca lo ha sido. Creo que al final siempre se han conseguido otros medios de marketing, de otras formas de posicionamiento para conseguir beneficio económico que no tenían nada que ver con que el acto de fine dining, de dar de comer a una serie de comensales o de ofrecer una experiencia gastronómica a una serie de comensales por día, fuese rentable. Aparte de que estaba demasiado sustentado también en el tema de los stagiairs, de gente yendo a aprender pero trabajando sin remuneración, etcétera, que es algo que es un hilo complicado, porque yo he estado allí como stagiaire, a mí me han facilitado muchas cosas, no me han pagado y he ido porque he querido, lo he elegido así y creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y creo que estoy donde estoy por esta experiencia en Noma, sin duda, y pienso como pienso por esa época en Noma, sin duda. Pero creo que esa normalización de que solo un 40% de los empleados o 50%, o bueno, ha habido sitios que incluso solo un 30% de los empleados eran contratados, todo lo demás eran internships y stagiairs, creo que eso es insostenible y que sobre todo tiene que haber programas serios que integren ese programa de un stagiaire. ¿Qué va a aprender? ¿Qué objetivos hay? Em, ¿En qué marco teórico o qué transmisión de conocimientos va a recibir? Etcétera, etcétera, etcétera. Y creo que eso se ha hecho tan mal no solo por parte de Noma, que bueno, que quizás en ese sentido fuera un espejo de forma internacional, por así decir, pero creo que lamentablemente eso estaba tan asentado y tan habituado que ha sido muy importante que en este caso René reconociese y dijese, oye, mira, esto no tiene futuro, esto no está bien, no lo hemos hecho bien, pero qué bueno que haya alguien valiente que lo reconozca y se mueva por el cambio y por la mejora. Y a mí me encanta que haya personas que hagan este tipo de reconocimientos porque son personas tan inspiradoras y no más uno de los restaurantes que significa un motor de cambio internacional en cuanto a tendencias, en cuanto a productos, en cuanto a platos, en cuanto a técnicas y, ¿por qué no?, en cuanto a cómo se fundamentan los pilares de la industria de la hospitalidad. Y ojalá Bueno, haya muchos más. claro, y qué bueno tener una perspectiva como la tuya, que estuviste adentro y no de un periodista que fue a comer una vez y que escuchó un par de cosas y que escribe del Creo tema, que eso es ¿no? muy importante también. Sí, Y la parte que viví estuvo genial y tengo experiencia de gente que ha estado allí que quizás no haya sido tan genial o gente que ha estado en épocas del antiguo Noma cuando ni siquiera estaba en la misma ubicación y hablas de los horarios, O sea, y a mí me ha pasado igual como en mi época universitaria, cuando el primer año de carrera universitaria fui a hacer un sitio de prácticas a cuando fui al último, ya noté un cambio. Y yo cuando hablo de los horarios que hacía la primera vez que me fui de prácticas, yo ahora lo pienso y digo, pero esto es inhumano, no se puede ser así. Pero bueno, en ese momento lo teníamos aceptado y creo que todos colaboramos de alguna forma en eso y todos podemos colaborar ahora de alguna forma en cambiarlo. claro. Y al final tú puedes decir que trabajas y trabajaste en restaurantes. En otra entrevista me comentaban que son de altísima cocina, porque ya no son ni restaurantes normales en ese sentido, ¿no?
tanto Noma como Alchemist, digamos que son restaurantes que van un poco más allá. Mm. Entonces me imagino que eso representa mucho para ti como persona, como individuo, el haberte formado en restaurantes como ellos, ¿no? Sí, sobre todo me ayuda a ver esa parte de la gastronomía tan compleja que al final con este tipo de restaurantes que, como tú comentas, ofrecen no una experiencia culinaria, sino una experiencia gastronómica que va mucho más allá del comer o del beber, em, me sirve mucho para seguir fortaleciendo la idea que tengo de que la gastronomía es lo más bonito, pero complejo a la vez que existe dentro de las necesidades e interrelaciones que tiene el ser humano. Y sobre todo me sirve a ser consciente de todos los parámetros que hay que manejar, que son cosas que por obvias han pasado desapercibidas, se han dado por hecho y gracias a muchas personas o a muchos errores también nos estamos dando cuenta de qué importantes son. ¿Sientes mayor presión por trabajar en restaurantes con este nivel de innovación o te dan libertad creativa? ¿Cómo funciona esa dinámica? Yo tengo que decir que tengo mucha libertad creativa. Mm. Evidentemente, luego quizás yo tenga una idea como no sé, el mil pants con hormigas o el cóctel que hago con tamarindo, hibiscus, una espuma de maíz y el destilado de habanero. Bueno, cosas que quizás o sea, tengo mucha libertad a la hora de crear al principio, pero quizás luego a la hora de vestirlos, como digo yo, a la hora de presentarlos, de elegir la vajilla, de elegir el tipo de servicio, el tipo de garnish, sí que tengo que adaptarlos un poco a la personalidad de Alchemist o de donde esté. Ujú. Pero la verdad que tengo muchísima, muchísima libertad. Sobre todo creo que donde más libertad tengo es en Alchemist, donde actualmente trabajo, porque la maquinaria que tenemos a nuestra disposición es abrumadora. O sea, yo a veces digo, no tengo tiempo para utilizar tanto juguete. Es apasionante. Digo, y decir, wow, todo lo que he aprendido, todo lo que he podido tocar. Tenemos, bueno, lo que más uso, centrifugadora, Rutaval, homogenizador ultrasónico, pero hay bioreactor, hay cortadoras láser, impresoras 3D, todo lo que se te pueda ocurrir. Ahí le hablaste en chino a mucha gente, la verdad, y eso es lo bonito de que gente con ese conocimiento la pueda utilizar esas herramientas y darles un sentido lógico, ¿no? Y bueno, con esa reflexión, es momento para una pausa. Seguimos después de un pequeño mensaje con la entrevista con Esther Merino. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Los invito a seguirme en Instagram en @comeding.pod para que no se pierdan de nada de lo que se viene. Reseñas gastronómicas, noticias y anuncios sobre futuros episodios del podcast. También los invito a hacer clic en seguir o suscribirse en la plataforma desde la que están escuchando. Su calificación de 5 estrellas me ayuda mucho a seguir creando contenido de calidad para todos ustedes. Ahora sí, de vuelta al podcast. Estamos de vuelta con Esther. Eh, y bueno, como mencionabas al principio de la entrevista, el año pasado estuviste en Ecuador. Viniste para una cena con Alejandra Espinosa de Somos, pero sé que diste algunas vueltas más por acá. Por la zona de Guayaquil, estuvimos en la Universidad de San Francisco, Ujú. en Boca Lluvia, sí, la verdad que fue increíble. Tengo ¿Cómo? muchas ganas de volver, muchas, muchas ganas de volver. Bienvenida siempre, pues. ¿Y cómo te trató Ecuador en tu visita? ¿Qué aprendizajes o qué inspiraciones te llevaste de acá? Sin duda, una de las mayores inspiraciones que me llevé es la hospitalidad intrínseca que tienen las personas ecuatorianas. Y lo noto mucho porque en el Mediterráneo, por así decir, en España, Italia, Grecia, tenemos una forma de ser muy concreta en cuanto a la hospitalidad. En Dinamarca o en los países escandinavos tienen una forma muy concreta de entender la hospitalidad. Y en Ecuador lo que sentí es una hospitalidad tan intrínseca dentro de la sociedad, esas ganas de enseñar, de acoger, de dar la bienvenida. Yo decía, wow, qué fácil sería aquí hacer un equipo potente de sala,
porque muchas veces, en muchos casos, normalmente, evidentemente, cuando quieres contratar a una persona de Sara, tú buscas una serie de cualidades o de rasgos personales que ya tenga de forma propia la persona que se presente a la vacante o a ese puesto de trabajo. Pero muchas veces también hay que promoverlos y promocionarlos y a través de formaciones y a través de la transmisión de los valores que tenga tu empresa, de los valores y estilo que quieras que tenga tu servicio. Y lo primero que sentí en Ecuador es, wow, qué fácil sería aquí porque el primer punto que es súper importante, que es el ser hospitalario, es el querer que venga gente a tu casa a disfrutar. Eso lo tenéis todos como ecuatorianos y lo sentí, la verdad, que de forma constante. Qué bonito, qué bueno que te hayas sentido así. Y en términos de ingredientes, Wow, no sabría por dónde empezar. O sea, lo digo esto con mucho respeto. Tenéis tanta biodiversidad que no sabéis lo que tenéis. no O tienes sea, que yo me decirlo. acuerdo, Es verdad. yo me acuerdo cuando en Bocaldivia con Rodrigo Pacheco o visitando, me acuerdo cuando probé el cacao verde. Ujú, Y el cacao verde en crudo era como una textura de pera jugosa, con un final como manteca de cacao, pero a la vez fresco. Pero, o sea, y decía, pero si aquí solo en preproductos y subproductos, o sea, me olvido del chocolate. ujú. Y me pasó con infinidad de productos, sobre todo también el sabor de la fruta. Recuerdo ir a los mercados y decir, wow, creo que nunca he probado un arándano de verdad o creo que nunca probé una patata de verdad, porque allí todo tenía mucho más sabor, más potente. Am, y lo de los chontacuros, la verdad que lo del chontacuro fue algo que no se me va a olvidar y que fue una inspiración porque ahora intento asociar mucho el decir, bueno, pues es que se puede añejar a través de insectos y se puede añejar y ojalá consiguiese inversores para hacer artículos científicos y poder hacer a través de un artículo científico con un másped, una con cromatografía, con todos los aromas y un análisis microbiológico para ver si ese proceso de esterificación que asociamos a un barril seguramente también pase con la infusión o maceración de insectos o imagínate con cáscaras de cacao o con cáscaras de café tostado o la verdad que, o sea, interminable, interminable. O quedé súper sorprendida del misque también. Quedé súper sorprendida porque me pareció algo tan diferente. Y quizás, evidentemente, por posicionamiento, muchos se vayan al tema del mezcal y el tequila y el mis que no sea tan conocido, pero el proceso, ya solo con la diferencia de coger la savia durante esos meses, aparte de las variedades, creo que lo hace un producto único, súper especial. Las características que tenía eran súper especiales y únicas. Y espero bueno, que ahora que otra vez podemos viajar y que tenemos más a mano documentación, tecnología, etcétera, la gente pueda conocer más Ecuador, sus ingredientes y sus productos. Y sobre todo, wow, es que de verdad lo pienso ahora mismo y digo, con el misque había una serie de procesos que me parece increíble que el ser humano hace tantos años pudiese llevar a cabo y construir un proceso así. Es increíble, ¿no? Tan Bueno, difícil, es tan difícil y a la vez me parece tan increíble. el MIS que acaba de recibir denominación de origen acá en Ecuador, imagina, ya está cogiendo esa importancia que se va mereciendo. Yo me acuerdo que justamente estábamos en Somos, fui con una pareja de mexicanos y él nos decía, esto es como mal tequila, ¿no? Pero al final tienes que saber que no estás tomando tequila por más de que te hablen del agave Pero claro, andino, eso hay que valorarlo de otra forma. es otra cosa y sobre todo también
Si al final a través del apoyo de las instituciones gubernamentales de Ecuador también se ayuda un poco a los procesos de investigación y de eficiencia de las destilaciones, cómo hacerlas más eficientes, cómo eliminar los alcoholes no deseados dentro de cuando estás destilando, quitando las cabezas y colas, cómo dar procesos de añejamiento diferentes, quizás lejos de la barrica dar otro perfil con uso de otras barricas o de otras maderas o de otro tipo de tostados. Creo que el Miske tiene su personalidad, que sobre todo tiene es que es brutal, tiene un abanico de posibilidades tan grande y tan único. Es que eso no es tequila, eso no es mezcal, eso es Miske. Y yo, gracias a la hospitalidad de la gente, pues he podido em, experimentarlo y por eso lo tengo tan claro. Es que no es tequila, es algo súper rico, que a mí personalmente me encanta utilizar el Miske con ruibarbo aquí, que ya sabéis que es muy típico de Copenhague, y el Miske con ruibarbo, hacer sours de Miske con ruibarbo queda brutal. Bien, para los que están escuchando y que se vayan haciendo ideas. Y me encantó lo que dijiste de la fruta, de que nunca habías probado ciertas frutas de acá. Y sabes Claro, que mi sensación era, yo lo que he comido ahora en Copenhague, cuando vivía en España, eso es plástico. y sabes que me hizo darme cuenta a mí de eso. Recién estuve en España y fui con mi hijo muy pequeño, ¿no? Ujú. Y lo primero que me pidió fue un jugo de naranja. Wow. Digamos, le di un jugo de naranja allá y lo escupió sin desmerecer, obviamente es un sabor completamente distinto, ¿no? Y me decía, Pero esto no. Y la verdad es que nos costó mucho darle de comer porque estaba acostumbrado a los sabores de este lado del charco, ¿no? Y, y la verdad es que sufrimos esas 2 semanas porque los sabores son completamente distintos y al final una mente y un paladar tan joven, tan acostumbrado a lo suyo, realmente nos mostró esa diferencia que había entre ambos lados, ¿no? claro. Y además es que eso ya no es, o sea, evidentemente hay diferencias culturales y de sabores, pero en España tenemos naranjas increíbles, sobre todo en la comunidad valenciana, Ujú. pero lamentablemente toda esa producción casi siempre se va fuera, nunca se queda en España. Somos así, lo bueno lo enviamos fuera y nosotros compramos a otros países que quizás no tengan fruta de la misma calidad o ese cítrico en concreto en esa temporada no sea de la misma calidad. Igual que acá, con el banano, por ejemplo. Eso es. Y el ser humano tiene una cosa increíble que lo aprendí gracias a la gastronomía, a la antropología, perdón, que es que el concepto se llama la firmeza de lo real y el temblor de lo falso. Da igual donde estés, algo que esté delicioso, algo que esté rico y sobre todo alguien más joven, un niño, lo va a saber percibir. Y ya puede tener el batido o el jugo brillantina o que brille, o que parezca oro, que si no está rico, por mucho que te pongan máscaras en él y que lo maquillen, por así decir, el niño va a saber que eso no está rico. Eso Ujú, tiene el valor de lo falso. ujú. En cambio, evidentemente, cuando vas a España y pruebas el jamón ibérico, quizás ustedes estén habituados a otro tipo de grasas y a la grasa que tiene un tipo de cerdo que hay en Ecuador pero no hay aquí y a un estilo de cocina. Pero cuando prueban el jamón ibérico, está rico, está Es buenísimo, brutal. es brutal y es algo que no están habituados. Ujú. Pero no es un choque cultural porque tiene la firmeza de lo real. Entonces, Exacto. eso pasa siempre, siempre, siempre. Y a mí eso me pasó con el chontacuro. Ujú. Yo la primera vez que lo probé casi cerraba los ojos, pero es que gracias a cerrar los ojos dije, wow, pero si esto es como una corteza de pollo con coco súper ¿Le pusiste crujiente. limoncito? Sí, También, imagina toda esa complejidad de sabores, es brutal. Cortas me esa parece riqueza. increíble. O sea, Ujú, entonces esa barrera cultural quizás que yo no tenía tan integrada como es comer insectos, en este caso la firmeza de lo real lo salvó porque estaba delicioso. ujú. Y Esther, quiero que te conozcan un poco más como persona. Me parece muy interesante tu perspectiva. ¿Cómo llegas a este mundo de la gastronomía? ¿Qué te hace decidirte por tomar este camino? Uf.
La verdad que en mi vida di muchas vueltas. Siempre he querido cocinar, pero en mi familia, siempre, mi abuela siempre estaba feliz porque yo era la que la ayudaba a limpiar los pollos y decía que todas sus hijas las daba asco y no les resultaba desagradable y yo siempre iba a la cocina a ayudarla y me encantaba. Disfruto mucho comiendo también, pero sí que tengo que reconocer que dentro de mi familia o más concretamente mis padres siempre me decían, hija, tú no tengas un trabajo de coger peso o de estar con gente que vaya a estar borracha o ellos siempre decían un trabajo bien. Y yo ahora mi concepto de un trabajo bien ha cambiado mucho, pero evidentemente en esa época eh, se asociaba a un tipo de profesiones como todos conocemos que socialmente están mejor valoradas. Ingeniero, doctor, abogado, etcétera. Eso es, y yo hice un año de ingeniería industrial porque se me daban muy bien las matemáticas y mi padre es ingeniero y dije, bueno, pues ingeniería. Al año eso no era lo mío y me metí a derecho y en tercero de carrera, en el último año de carrera, abrieron IKEA en mi ciudad, en España. Y me acuerdo que cogí un trabajo de partido de media jornada poniendo albóndigas en el restaurante. Y dentro de IKEA viví un proceso de empoderamiento tan grande, me formaron tanto que el último año de carrera no lo hice. Me quedé en IKEA, ascendí, estuve trabajando allí casi 4 años y no fue lo que hacía, porque allí no cocinaba. Pero todo lo que me enseñaron de estrategias de marketing, de empoderamiento, em, de estadística, todo eso hizo reforzar el sentimiento que yo ya tenía cuando disfrutaba cocinando con mi abuela. O cuando en verano me iba a trabajar a algún bar para sacar dinero para el invierno. Entonces, la verdad que, aunque evidentemente entiendo a mis padres, en este caso, cuando decían quiero que tengas un trabajo bien, como ellos lo denominaban, eh, creo que tengo el mejor trabajo y que es un trabajo no bien, es un trabajo súper bien, porque somos nosotros los que tenemos que hacer de eso un trabajo súper bien. Y al final, después de IKEA, hice la carrera en el Basque Culinary Center, ellos mismos me apoyaron y me concedieron una excedencia de 4 años para realizar la carrera universitaria y bueno, después pues ya andadura profesional en diferentes restaurantes, en la propia universidad dando clase, etcétera. Entonces creo que es algo que tenía intrínseco un poco o que disfrutaba mucho como persona comiendo, que mi abuela cocinaba muy bien, entonces pues lo tenía así, lo veía así, disfrutaba mucho y luego que tuve la suerte en este caso de que aunque me desvié del camino, el camino siempre venía a mí de alguna forma u otra. Fantástico. Me encantó la frase de que tienes un trabajo súper bien. Me parece espectacular. Creo que está Las, en nosotros hacer de cada trabajo un trabajo bien o un exacto. trabajo bien valorado. Es que muchas veces nosotros mismos hablamos mal de nuestra profesión. Entonces, si nosotros mismos hablamos mal, ¿qué van a hablar los demás? Sí. Nunca he probado las albóndigas de IKEA. ¿Son tan buenas como dicen? Pues tengo que decir que en cuanto a calidad-precio y los parámetros de control, de higiene alimentaria, de ejecución, están súper bien. Tengo que decirlo así, claramente. Bien. Perfecto. Esther, quería que conversemos un poco de tendencias en el mundo de la coctelería, entender un poco dónde estamos. Te voy a hablar de algunas tendencias que pude hacer research y que digamos que no son tan comunes y que me cuentes un poquito dónde están y si le ves futuro. ¿Te parece? ¿Vale? La primera que vi era sobre cócteles calientes, que no me terminaba de cuadrar en la cabeza, pero tal vez tú la tienes más clara. Sí, yo tengo súper claro, me encantan los cócteles calientes. Tengo que decir que en alguno de los restaurantes que he trabajado he intentado meter cócteles calientes y me ha costado mucho. Hay que ser conscientes de qué momento de consumo tienen los cócteles calientes, pero que incluso muchos ponches o incluso la propia técnica del milk punch, que viene del 1771, o la primera referencia la tenemos con Mary Rocket, ella clarificaba el ponche o su milk punch con leche caliente. Y luego el tema de los cócteles calientes también creo que es algo que hay que
conceptualizarlo dentro de ese momento de consumo y de sabores reconocibles. ¿Cuándo te va a apetecer un cóctel caliente? Pues seguramente en invierno. ¿Y qué sabores asociamos al invierno? Pues sabores más especiados, canela, clavo. Entonces, una vez que hemos conceptualizado dentro de esa parte antropológica cómo es nuestra relación con las bebidas calientes, qué momentos de consumo tenemos y qué sabores asociamos a una bebida caliente, si lo piensas, whiskies, rones, misques añejados, van a tener todas esas características de clavo, de canela, de caramelo, de tofe, y son un ingrediente perfecto para utilizar combinaciones con cafés, con chocolates, con leches, con un tipo de horchatas. O sea, la verdad que ¿Probaste, el es súper amplio. probaste aquí el canelazo? Sí, probé el canelazo. Que Sí, probé. justamente va hacia ese lado, canela, clavo, digamos que sabores de ese tipo, con naranjilla aquí en este caso. Entonces, bueno, es digamos la principal referencia que tengo junto con el Glühwein, digamos que son los dos que tomas cuando tienes frío, cuando quieres tomar algo más calentito, etcétera. Después veía los hard seltzers, que se Ujú. están consolidando mucho eh, y que sobre todo están muy masificados hoy en día, ¿no? ¿A qué te refieres con cómo lo asocias con la masificación? Yo veo, por ejemplo, en Estados Unidos te hablan de este Mike's Hard Lemonade o muchas de empresas de consumo masivo están sacando su propia versión de estos hard seltzers, limonadas con un toque de alcohol. eh, y lo veía más como algo más masivo, pero también de lo que leía había una tendencia más micro en tema coctelería. Por eso te hacía esa pregunta de en qué perspectiva lo Ujú. veías. Evidentemente sí que ha habido, desde hace años, un hábito de tener la mezcla de mojito hecha o, bueno, una serie de premixes o preparados asociados al consumo de volumen. Pero también hay una tendencia a que muchas compañías o muchas empresas, y sobre todo microdestilerías, yo pondría, por ejemplo, sin duda para mí el mejor ejemplo es Empirical en Copenhague, con Lars Williams, pero también hay muchísimas empresas como Neodrinks, Ish, también, bueno, diferentes compañías que han visto que había un hueco de mercado y había una necesidad dentro de la hostelería que no se estaba solventando. Y era que muchos bares y restaurantes, por el motivo que sea, porque no quieren contratar a una persona específica de bartender, porque no tienen el espacio, porque no tienen los medios o porque no quieren. Querían dar un servicio de coctelería, pero no podían. Y vieron esta oportunidad y empezaron a desarrollar cócteles en lata o ya hecho en premix, por así decir, que hacían que el restaurante, de mucha calidad, que hacían que el restaurante o el espacio gastronómico que quisiese usarlos solo tuviese la necesidad de una cámara refrigeradora en este caso o de hacer una pequeña ejecución para una pequeña terminación, por así decir. Pues dilución o shake, pero algo mínimo. Y han solventado muy bien esta necesidad y la sigue habiendo. Creo que van a aparecer todavía más empresas. Lo que pasa es que creo que hay que avanzar en el campo de lo delicioso. Por ejemplo, creo que Empirical lo ha hecho muy bien porque ha creado cócteles, sobre todo utilizando ingredientes no tan reconocibles. Han usado mucho té, mucho tipo de maderas diferentes, mucho tipo de berries o frutos del bosque que no son tan conocidos. Y han presentado, construido cócteles desde conceptos familiares, pero de una forma novedosa. Pues al final tienen la can número 2 que al final se basa en el concepto de un aperitivo, pero Ujú. lo han construido a partir del Black Currant, es grosella negra. Bueno, lo han construido a partir de una serie de ingredientes no tan habituales, pero que construyen ese mismo perfil de sabor que puede tener un Campari o un Aperol para un aperitivo. Y creo que esa es la clave, sin duda. Y sobre todo hacerlos de calidad. A mí no me gusta probar un cóctel que esté premix y notar que al final se basa en ácido cítrico, málico, ascórbico, que tú notas esa fragilidad de lo falso, ese sabor que no es real. Ujú.
Y contamos ahora con un conocimiento que se pueden hacer cosas increíbles, deliciosas y que pueden facilitar mucho a muchos restaurantes que lo necesitan a tener una oferta de costelería de calidad y sobre todo ampliar su oferta de bebidas. Interesante de la necesidad, ¿sabe? La creatividad en ese sentido, ¿no? Otra tendencia que viene muy al alza y quería adentrarme un poco más es la de los mocktails o cócteles bajos o sin alcohol, ¿no? ¿Cuál es ese potencial que tienes y qué consideraciones tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer el mejor mocktail posible? Sin duda, el concepto ahora internacionalmente, sobre todo se utiliza la denominación de no low beverage, que son o sin alcohol o de bajo contenido en alcohol, como has indicado. Es algo que ha venido para quedarse y sin duda yo porque en Alchemist ahora mismo, en otros lugares, siempre tenemos que tener opciones sin alcohol. Y opciones sin alcohol que no se basen en fermentaciones, porque hay gente que, bueno, pues por embarazos, por lo que sea, no quiere tener una bebida fermentada y, por supuesto, hay que darles algo de calidad. Y a mí lo que me gusta mucho es construir a través de capas, de lograr una complejidad. Em, si desvestimos o desgranamos la sensación que te da, a ver, algo muy reconocido, un Aperol Spritz, por ejemplo. Si deconstruimos eso, al final vamos a sacar un amargor, por supuesto, pero vamos a sacar el dulce del azúcar que contiene, vamos a sacar esos sabores a melocotón, albaricoque, vamos a sacar unos sabores como a ciruela también, a frutas de hueso. Vamos a encontrar sabores también con un poco de acidez, como te puede dar el hibiscus. Entonces, si vamos desgranando esos perfiles de sabor de, vale, tiene esto, tiene esto, tiene esto, tiene esto, y en aromas esto, esto y esto, y además tiene burbuja en este caso. Tiene el aspecto de la efervescencia de la burbuja del carbónico que hace que el paso en boca tenga tal sensación, la que sea. Y al final tiene un final seco. Vale, a través de ese concepto, ¿cómo puedo construir yo un mocktail o algo sin alcohol que tenga estas características? Y empiezas a descubrir ingredientes increíbles. Descubres el podarco, que es una corteza de un árbol que te da profundidad y taninos. Yo, por ejemplo, con el tema de los tés me apasionan, pues utilizo muchísimo el Lapsang Souchong, que tiene ese aspecto más umami y a la vez más ahumado, el Milky Oolong con esos sabores más a pandan y a leche caramelizada, y de ahí vas construyendo. Y evidentemente el 70% de tus pruebas no van a estar ricas o no va a ser lo que estás buscando, pero ahí te va a permitir calibrar y a empezar a crear una biblioteca de sabores dentro de tu cabeza que te permita decir, vale, yo sé que este ratio de 2 partes de algo amargo, con 2 partes de algo floral, con una cítrica y con una frutal, funciona. O yo por lo menos dentro de mi biblioteca de sabores me voy creando ese tipo de parámetros, ese tipo de ratios para luego empezar a construir. Y sobre todo, luego poder enlazarlo dentro de ese proceso creativo con, vale, ¿qué tengo ahora de temporada? Ah, bueno, pues no tengo melocotón, pero mira, tengo unas ciruelas increíbles. O mira, en Dinamarca, olvídate de tener una fruta tropical, pero tengo el sea buckthorn, que es como una fruta de la pasión un poco más ácida. Y ahí vas simplemente investigando y creando ese traje a medida, por así decirlo. Fantástico, fantástico. Y antes de terminar, porque creo que podríamos quedarnos horas hablando de todo esto, pero el tiempo es limitado para todos, quería hablar de otro tema que sé que te interesa mucho, que es el front of the house, la sala. Dentro de esta área, ¿cuáles han sido tus focos y por qué te apasiona tanto? Bueno, yo tengo que decir que en la etapa universitaria yo me especialicé en vanguardia culinaria en cocina y cuando empecé la carrera yo quería ser cocinera. Em, pero poco a poco, enseguida me fui dando cuenta de que me encantaba elaborar, pero me encantaba ver cómo los clientes consumían eso. Y durante los 4 años de la carrera universitaria trabajaba siempre los fines de semana y tuve la suerte de que desde el segundo año de carrera trabajaba en un lugar que me llamaban tanto para estar en cocina como para estar en sala. Y cuando estaba en sala, eh, yo me notaba esa emoción.
que sentía de poder explicar lo que yo quizás había hecho el día anterior en cocina. Yo se lo explicaba de otra forma y la gente, los clientes me decían, wow, es que lo cuentas entusiasmada. Y yo decía, sí, es que mira, ahí esta merluza, lo trajo este señor, que solo tenía dos, que son de anzuelo. Hicimos esta salsa que además vas a notar que tiene esta parte de frescor porque justo en el huerto hoy teníamos lo que fuese. Sabía transmitirlo y tenía esa firmeza de lo real porque yo lo había hecho. Entonces me di cuenta que no quería prescindir de tocar producto de laboral, pero que sin duda nunca más iba a poder renunciar a estar delante del cliente y a poder representar ese trabajo. Porque muchas veces, y yo he tenido esa sensación cuando estaba más enfocada a la cocina, que quizás estés 5 horas realizando una elaboración o has estado 9 meses detrás de la elaboración de un vino y la persona, el garante final que te representa al final con tu cliente, normalmente es el personal de sala. Y cuando me di cuenta de eso dije, wow, qué apasionante, pero qué responsabilidad, pero qué bonito y qué apasionante que estos compañeros confíen en mí para poder transmitir su trabajo y ser esa garantía de transmisión de su trabajo al cliente y que además confíen en esa magia que tiene la sala, que al final yo voy a saber adaptar el lenguaje y si, por ejemplo, estoy contigo, Pablo, que sé que ya conoces bastantes temas de la gastronomía y que eres un poco más técnico, podré profundizar un poco más. Y a quien vaya a cenar y que le dejen en paz, podré explicarle 3 puntos concretos y cenará en paz y a gusto. Entonces, es lo que hizo que para mí la sala sea tan importante, hizo que me enamorase la sala, porque creo que ni nosotros como parte de sala somos conscientes de la importancia que tenemos y al no ser consciente tampoco nos formamos en todos los ámbitos que nos tendríamos que formar o llevamos la rigurosidad que tienen otras profesiones dentro de la nuestra. Y es lo que hablaba al principio del tema de recetas, de trabajar con las mismas unidades, de trabajar con las temperaturas, con las diluciones del hielo, con la graduación alcohólica, etcétera, etcétera, etcétera. Espectacular, espectacular. Y además, la naturaleza de la interacción entre la sala y la cocina está llena de elementos y tal vez objetivos que pueden ser un poco contrarios, ¿no? Que pueden llevar a tensiones. Eh, yo lo veo acá, yo trabajo y he trabajado en industria, y como por ejemplo las tensiones entre administración y planta pueden ser fuertes, ¿no? Imagino que Pablo, es... yo te lo reconozco al 100%. A Ujú, mí la tensión me hizo irme a la sala. Yo cuando era cocinera he sido muy injusta con la sala. ujú, Esa tensión o esa frustración me hizo decir, bueno, voy a ir al otro lado, a lo mejor estoy confundida y a lo mejor creo que mi compañero está poniendo un plato y no explica el trabajo que yo estaba haciendo toda la mañana cocinando, pero voy a ver qué pasa, voy a ver qué tan difícil es, porque tenía ese sentimiento y formé parte de esa tensión y volvemos a lo mismo, no me da vergüenza reconocerlo, estaba mal y lo que hice es incluso ir a un lado a ver qué pasaba. incluso en temas como propinas, de cómo se reparte, digamos que me imagino que los cocineros tienen, deben sentir de que su trabajo debería ser más reconocido, si es que el restaurante no tiene una política clara de cómo se van a repartir y cosas así, ¿no? Has tocado un tema potente. Yo prohibiría las propinas en restauración. Y se ha Y hablado, sé que son una parte súper importante, pero ¿por qué en otras profesiones? Yo cuando voy a una biblioteca no dejo propina a la bibliotecaria. Cuando voy al médico no dejo propina al médico. Sería, bueno, estaría hasta mal, lo vería como que le estoy intentando dar dinero para que, no lo sé, como extorsionar. ujú, Yo no voy a un alcalde o no voy a una administración y le dejo propina. ¿Por qué nuestra profesión está tan normalizado? Yo te digo por qué. Porque los salarios no son buenos, porque es una profesión que sigue siendo una profesión puente. Es decir, me meto en hostelería porque he estudiado ingeniería, no encuentro trabajo, he estudiado arquitectura, no encuentro trabajo, y hasta que encuentre lo mío me meta en esta profesión como un empleo puente. Y no es así. Como hemos dicho, es una profesión súper buena. Es ujú. una profesión, es un trabajo súper bueno.
Pero si nosotros seguimos normalizando el dejar propinas tanto como clientes como dándolo por hecho como empleados, wow, esto no va a cambiar. Seguimos diciendo que somos diferentes. ¿Por qué mi salario va a depender de la caridad de un cliente, de cuánta propina me deje o no? Eso no es justo. Y entiendo totalmente que como parte de personal de sala, evidentemente si dejan propinas te las tengas que llevar porque ya solo faltaba si tienes un salario bajo y encima no te llevas las propinas del restaurante. Pero tanto cocina, sala, yo la verdad que has tocado un tema que me duele profundamente porque es algo que no logro entender. ¿Por qué otras profesiones no dejamos propina y solo el hecho de pensarlo es algo impensable, por así decir? ¿Y por qué en lo nuestro está tan habituado? Se habla mucho, por ejemplo, de que esa propina debería, a ver, ese salario debería estar costeado dentro de los precios del restaurante, que te cobren lo necesario para dar un salario justo a la Claro. gente. Pero me imagino, Y obviamente, la todo lo que motivación. sea de Estados Unidos de la propina obligatoria, te decía, a mí eso me aterroriza. Sí, sí, sí. Pero a la vez empatizo con el empleado que dice, es que lo siento, pero es que mi salario depende de esto. Claro, es que hay dos salarios mínimos en Estados Unidos. Tienes el salario mínimo normal y el salario mínimo de restauración, que es Claro. un tema que te vuela la cabeza, ¿no? Entonces, esta crítica la hago con mucho conocimiento de causa y con mucho respeto, porque vivo de ello, lo experimento cada día, pero aún así estamos en lo mismo. Habrá que pararlo de alguna forma porque no está bien, no está Incluso bien, no es sostenible. de mi research, claro, los restaurantes que se lanzaron a dejar de cobrar propina, hacer el prefix que se llama, que ya el precio te viene incluido el servicio. Muchos han tenido que dar la vuelta porque la gente no se acostumbraba a ver ese precio más alto en el menú y sentir de que les estaban viendo la cara, tal vez. Entonces hay un tema cultural por detrás que también hay que ir Y sobre todo corrigiendo. es un tema de la carencia de falta de gestión que dentro de la industria de la hospitalidad hemos tenido y ahora por suerte se está corrigiendo. Eh, pero yo me di cuenta cuando trabajaba en IKEA que costea, o sea, el food cost de todo, de cuántas servilletas se lleva el cliente, de todo, todo, todo. Ujú, Algo que brilla por su ausencia en general. Que yo muchas veces en un cóctel hablo del coste de personal respecto a facturación de un cóctel en concreto cuando calculo el food cost y en la mayoría de los negocios me dicen que qué es eso. Y digo, no, no es solo lo que te cueste la lima. O me lo dicen orgullosos ya de no, pero si yo calculo el zumo de lima y qué me vale el cóctel y lo divido, sí, y lo que pagas de electricidad y los ujú. gastos fijos y el coste de empleado, cuánto tarda tu empleado en sacarte los tuits de naranja o de... Y son cosas que por desgracia no estamos habituados y nos hacen arrastrar ese tipo de cosas y nos han hecho ir poniendo como parches o pegatinas para, bueno, seguir, como se suele decir, para keep going y seguir con la profesión y seguir pues sobreviviendo. Y lo que nos hace falta es mucha ayuda de las instituciones y de la sociedad. Y sobre todo creo que nos dimos cuenta también durante la pandemia, que somos animales de bar, que somos animales de restaurante. Cuantísimo hemos echado de menos eso? Ujú. Entonces, bueno, creo que es un trabajo a largo plazo, pero creo que está muy bien tener este tipo de conversaciones, Pablo, porque ojalá lo empecemos a ver más, todos más claro, empezar a probar cosas nuevas. Seguramente no demos a la primera o a la segunda con la solución, pero desde luego esta no lo es. El Ujú. estar con la misma tónica no lo es. 100% de acuerdo. Y bueno, es un tema que da para conversar mucho y te invito a volver al Te pido podcast disculpas porque eventualmente. sé que es un tema que es que a mí la verdad que me toca de cerca, pero Nada, me gusta la polémica. quiero quitar más tiempo. No, nada, al contrario. Y es muy válida la visión. Y por eso te decía que te invito a volver al podcast eventualmente y que conversemos de este tema y de algunos otros que sé que te interesan mucho. Sí, no, sí, sí, la verdad. Y bueno, Esther, antes de terminar, quería contarte un poco el propósito de ser de este podcast. Este podcast nace como una inspiración para un libro de recetas y me di cuenta que quería
buscar inspiración de gente que realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y por eso me embarqué en esta búsqueda de gente que me inspire y que me pueda invitar, retar a cocinar, en este caso con un ingrediente, con una técnica particular, para yo ir creando ese libro de recetas y que después justo en ese libro se pueda ver de quién es la inspiración de ese plato, puede ser cóctel, ahora me imagino, de esa creación y que eventualmente lo puedes probar algún día, que ojalá te pueda conocer en persona y puedes seguir conversando contigo, ¿no? Entonces, ¿te gustaría retarme a algo en particular? Te retaría a la técnica del fat wash, que se suele decir que es como lavado en grasa. Es una técnica súper sencilla que podemos realizar todos en casa. Al final, un tipo de grasa puede ser un aceite, una mantequilla, mantequilla de coco, o sea, grasa de coco, que al final, imagínate, dime tu fruta favorita. Yo siempre dije que era la naranja, pero bueno, de ahí vas evolucionando un poco, pero La digamos naranja está perfecto. Ujú. Te vas a tomar tu jugo de naranja por la mañana para recoger todas esas vitaminas y con la cáscara la vas a tostar en el horno a 160 grados. Ok. Y esas cáscaras luego las vas a cocinar eh, con una parte de agua y una parte de azúcar o panela, por ejemplo, como un sirope simple. Ujú. Porque al tostarlas ya les estás quitando el amargor y en vez de tirar esa cáscara de naranja que sigue teniendo una serie de aceites esenciales brutales, en vez de tirarla la vamos a aprovechar. Vas a cocinar ese sirope y después lo que vas a hacer es mezclar ese sirope con una mantequilla tostada. Y en tu destilado favorito, yo evidentemente te voy a recomendar en un Mishke añejado haces un fat wash. Normalmente yo te recomiendo que por litro metas 200 gramos de la mantequilla tostada con 50 gramos de tu sirope de cáscara de naranja. Lo dejas macerar a temperatura ambiente en un bote hermético durante 2-3 días a temperatura ambiente. Y después lo metes al frigorífico. Cuando hayas visto que ha solidificado el contenido de grasa, simplemente lo vas a colar por un filtro de café. Y cuando te apetezca con tu familia, con tus invitados, un cubo de hielo, diluimos un poco para que haya dilución de agua y brindamos y disfrutamos todos en compañía de ese misque hecho en fat wash con la mantequilla tostada y el sirope de naranja. Voy a quedar como rey, ¿ah? Saber que está increíble y que has aprovechado toda tu naranja y sobre todo que estás dando al misque la untuosidad, los caramelos y los toffees salados que le va a dar ese fat wash con mantequilla. Y por supuesto, cuando lo filtres, la mantequilla que va a quedar en estado sólido, úsala para lo que quieras, no la tires. No, no, claro, es espectacular. Voy a quedar como rey, como te decía. Gracias por la receta y por el reto. Y en general ha sido un tremendo gusto poder conversar contigo de todos estos temas. Hay muchísimo más de lo que hablar, entonces siempre invitada a que vuelvas y que podamos seguir hablando. Lo reitero, Pablo, que sigo viendo en la gente ecuatoriana, sigo sintiendo esa hospitalidad innata que tenéis y te agradezco mucho este rato que hemos podido charlar juntos. Nada, gracias a ti y bueno, placer. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en este nuevo episodio de Comeding Podcast. Por favor, no olviden seguirme en Instagram en @comeding.pod y de darle una calificación de 5 estrellas en su plataforma favorita a este podcast, el cual lo podrán encontrar en Spotify, Apple Podcast, Anchor, Google Podcast y Stitcher. Denle también clic en seguir o suscribirse para que no se pierdan de ningún episodio. Me pueden escribir también con cualquier sugerencia al correo comedingpodcast@gmail.com. Les dejo toda la información en la descripción del podcast. Gracias por estar aquí. Los espero en el próximo episodio. Chao.